política obrera, de reciente formación y muchas otras cuestiones. Así que, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegro de saludarlos y de volver a hablar con ustedes. Gracias. Bueno, en relación a lo que me preguntabas, efectivamente, digamos, la campaña es un gran esfuerzo. Es la primera vez que, agrupado como política obrera, tenemos que afrontar el desafío de una campaña nacional, pero vale la pena hacerlo porque estas elecciones se dan, digamos, tienen lugar en medio de una crisis muy importante, tanto en el plano nacional e internacional, que se traduce, se transfiere con mucha fuerza a la condición de la clase trabajadora en Argentina y en el mundo. Estamos viviendo una gran agresión al mundo del trabajo que tiene muchas expresiones, pero un mismo hilo conductor. En el plano mundial, una guerra que siempre como mecanismo de destrucción masiva implica una agresión a la humanidad trabajadora, que es la que pierde la vida en las batallas. Estamos viviendo un colapso ambiental que ya supera todo lo que se escribiera en materia de ciencia ficción en los años 80 o 90, es decir, la sociedad humana bajo el capitalismo ha roto cualquier forma de equilibrio entre ella y la naturaleza. Bueno, y en el plano de la Argentina, esto se traduce en una bancarrota financiera, en una nueva cesación de pagos del país y en un escenario dramático para la condición de vida de los trabajadores en materia de caída salarial, pobreza, precarización laboral. La salida que se discute en el plano de la campaña electoral por parte de los candidatos del ajuste, digamos, de aquellos que aparecen como monopolizando el interés de los grandes medios de comunicación, es una mayor agresión sobre el mundo del trabajo. Reformas laborales, reformas previsionales. Bueno, frente a esto, Política Obrera interviene tratando de levantar una plataforma de defensa del derecho del trabajo, de defensa del salario que cubra la canasta familiar, no con adicionales extorsivos por productividad, por presentismo, sino a través del pago de la real jornada trabajada. Política Obrera también interviene en la campaña electoral para denunciar esta guerra mundial imperialista, plantear una movilización internacional contra la guerra por el cese del fuego, de oposición y denuncia a los gobiernos que bancan la guerra. Y entonces, bueno, llamamos a los trabajadores a que en el plano del debate electoral tomen en sus manos, digamos, una opción que plantee una salida de carácter socialista. Bueno, acá los compañeros no sé si querían hacer alguna pregunta o algo, porque no es el primer candidato que pasa. Claro, buenas tardes, mi nombre es Cecilia. ¿Qué tal, Cecilia? Bueno, no, sí, candidato a presidencial sí. El primero, sí. Sí. Por eso es un gusto para nosotros estar encuestándolo. Cuéntenos a partir de cuándo tuvo la iniciativa de empezar a postularse, digamos. Bueno, ocurre lo siguiente, por el carácter de nuestro partido, digamos, las postulaciones no son aspiraciones personales o individuales, ¿no es cierto? Nosotros hacemos un congreso, discutimos la participación en la campaña electoral y el Congreso elige a los compañeros que considera que deban dar esa batalla, ¿no es cierto?, a las diferentes candidaturas. Lo que sí decidimos también en un Congreso, y esto tiene que ver con las dificultades que señalaba tu compañera, es decir,
sopesamos con mucho cuidado la decisión de participar en la campaña electoral. Bueno, justamente por la falta de medios, de recursos, sabiendo que nos iba a implicar, ¿no es cierto?, un gran sacrificio para todos los que íbamos a participar. Pero decidimos hacerlo porque entendíamos que, como ocurre siempre una elección, una campaña, da lugar a un gran debate nacional. La población, a veces sin quererlo, en medio de una campaña electoral se politiza. Entonces es un momento propicio para hacer planteos, definiciones, atacar a los partidos que proponen salidas de ajuste, salidas negativas contra los trabajadores. Bueno, y esas fueron las circunstancias que nos llevó a, digamos, postularnos o decidir dar esta batalla, ¿no es cierto? Bueno, sí, lo que comentaba Marcelo, que Política Obrera tiene una visión no electoralista, no parlamentarista de la política, y en este sentido también nos interesaría saber cómo llegan los demás partidos, estos frentes que se han armado, medio a las apuradas, medio sin debate, como lo podemos ver, que son los más conocidos, que son Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Bueno, a ver, son frentes que llegan, digamos, afrontando grandes crisis internas, y hay que pensar por qué son estas crisis. En el caso de Juntos por el Cambio, el debate que cruza internamente a ese frente es en definitiva el fracaso del gobierno de Macri. ¿Por qué fracasó? Entonces, para algunos, Macri fracasó porque no se alió, no hizo una alianza más sólida con el peronismo, que sería el caso de Larreta. Para otros, como Patricia Bullrich, el macrismo fracasó porque no fue suficientemente duro en salir a reprimir a los trabajadores desde el primer día. Entonces, en ese debate es evidente que lo que está presente es que el planteo político y económico del macrismo fracasó, y esta sombra los recorre íntegramente porque ahora siguen divididos en torno a qué harían en caso de ganar las elecciones después de diciembre. Ulrich quiere ir, digamos, a un planteo de devaluación inmediata, liberación cambiaria, represión. Larreta quiere antes sancionar las condiciones institucionales para esa represión, pero indudablemente apuntan a este objetivo antiobrero. Del lado de la coalición del gobierno, bueno, se tuvo que cambiar el nombre para poder seguir existiendo. No se animaban a usar el mismo nombre por el desprestigio de este gobierno, que ha sido un gran operativo en estos 4 años de rescate de los intereses capitalistas. Entonces, bueno, ¿para qué sirve la campaña electoral? Como vos bien decís, no consideramos a las elecciones como un fin en sí mismo, como un terreno de apetencia de cargos parlamentarios, tal como ocurre en el carrerismo político de la burguesía, pero sí le damos la importancia a las elecciones como tribuna electoral. Es decir, tribuna significa un lugar donde tus ideas pueden resonar y pueden ser atendidas por los trabajadores. Muy bueno. No sé si tiene alguna pregunta más, Ceci. ¿Otra pregunta? Estábamos mirando acá la plataforma. Estaba mirando justamente la plataforma pasando, y también estaba mirando que es una parte de la crítica que decía de la pelea entre los candidatos que hay. ¿Me puede comentar algo de eso? Perdón, no entendí bien la pregunta. Sí, dice, la pelea entre los candidatos enmascara la situación real porque hace suponer que entre ellos hay diferencias reales en lo que atañe a los trabajadores. Por eso, ¿qué opinas sobre este tipo de diferencias que hay, que bueno, que se están prácticamente discutiendo como si fueran, creando a veces cierto comentillo, digamos, más que nada? Sí, por supuesto que lo hay. Es indudable que hay conventillos porque
la política del sistema capitalista está alimentada por el carrerismo, el afán de desplazamiento en los vínculos con el Estado, pero detrás de ese conventillo hay conflictos reales que es importante debatir y caracterizar, porque esos conflictos reales muestran que frente a la crisis que vive el país, esta gente no tiene ninguna salida. Imagínate que hay un candidato en la ciudad de Buenos Aires que, frente al hecho de que los desocupados se movilizan frente al Ministerio de Desarrollo Social, propone demoler el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, hay que tener un nivel de fascismo, locura mental, y de generación política y personal para hacer este planteo. Pero hasta este punto hemos llegado en materia de ausencia de salidas reales para las crisis que viven las más. Bueno, les mando un abrazo. Tengo ya que irme sí, me imagino que tiene la... ahora Tucumán. ¿Cómo? Me imagino que tiene la agenda muy sí, muy acortada, por eso... Estoy acá, ya me vinieron a buscar los compañeros para ir a un acto que hacemos acá en Tucumán. Bueno, muchísimas gracias. Llámenme cuando quieran y antes o después de las elecciones seguimos conversando. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Adiós, saludos. Saludos. Bueno, iríamos a un tema musical y nos vamos con el tema musical. Bueno, al corte publicitario. Se emite FM Popular 98.7 MHz desde Santa Fe, capital de la provincia, en la República Argentina. Edítalo.